La parashá de esta semana, que se refiere a una ofrenda que se le entrega a Dios o a Hashem, habla de la fabricación del tabernáculo. Y es bien importante, hermanos, mencionar, pero muy importante mencionar, que la fabricación del tabernáculo se hizo después del pecado del becerro de oro, aunque en la Torá aparece este acontecimiento antes. La respuesta la encontramos en el Midrash, que los sabios que escribieron la Torá decidieron colocar este acontecimiento antes, porque después del pecado del becerro de oro, Israel se arrepintió verdaderamente. Ellos tuvieron un arrepentimiento genuino, habían entendido que habían perdido esa oportunidad que Dios les había brindado, que habían cometido realmente un pecado muy grave. Por lo tanto, tienen un arrepentimiento genuino, y esa es la razón por la cual vamos a ver en la Torá que las personas se esforzaron, o sea, querían entregar ofrendas, al punto que Moisés le tiene que decir, ya no traigan más. Era una manera de ellos mostrar que estaban verdaderamente arrepentidos. Es como que si tú estás bravo con alguien porque le hiciste algo, entonces tú te esmeras en conseguir un regalo para esa persona para aplacar la ira. Pudiéramos decir que el pueblo de Dios en ese momento trató de contentar al Eterno con todas estas ofrendas. Ellos se desbordaron, quisieron darle todo lo que tenían. Y por esa razón Dios lo acepta con ese olor grato, y por esa razón es que se coloca, digamos, esta parashá o esta enseñanza se coloca primero que el acontecimiento del becerro de oro. Ahora, esta es la razón, y así lo interpretaron los sabios de la Torá, y así lo escribieron. Pero tenemos que reconocer que esto ha producido dentro del mundo cristiano, sobre todo, o dentro del mundo religioso, ha producido confusión. ¿Por qué yo digo que ha producido confusión? Porque cuando tú encuentras que el acontecimiento de la ofrenda para la fabricación del tabernáculo está antes, tú lo puedes entender que aconteció literalmente así. O sea que primero estaba la construcción del tabernáculo, y que luego entonces hubo el pecado del becerro de oro. Y si tú lo entiendes de esa manera, si así tú lo interpretas, entonces puedes llegar a interpretar de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para que construyera un tabernáculo en el desierto. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque muchísimas personas ignoran que Israel no fue sacado de Egipto para fabricar un tabernáculo en el desierto. Lo primero que tenemos que entender es que Israel fue sacado de Egipto para llegar a la tierra prometida en una travesía mucho más corta. Eran aproximadamente 40 días lo que se había calculado. Para llegar a la tierra, o sea, para recibir la tierra prometida, 40 días. Lo que hace que ellos permanezcan 40 años en el desierto fue precisamente el pecado del becerro de oro. Entonces, no tenía ninguna lógica que construyeran un tabernáculo cuando iban a entrar en la tierra prometida en 40 días. O sea que el tabernáculo fue construido para que mientras llegaran a la tierra prometida, pues entonces Dios les garantizaba la presencia de ellos una vez que ellos fabricaran el tabernáculo. O sea que el tabernáculo es consecuencia del pecado del becerro de oro. Ya Dios, Hashem, no iba a habitar dentro de sus corazones, o sea, ya la ley de Dios no iba a estar metida dentro de sus corazones como era el propósito de Dios cuando los sacó de Egipto, sino que ahora la ley estaba, ¿qué cosa?
estaba dentro de un arca, fíjense. Ya ahora no estaba dentro de los corazones del pueblo de Israel, estaba ahora dentro de un arca. Y por lo tanto se crea el sistema levítico para que hayan mediadores entre Dios y los hombres. Ahora son los levitas los que tienen que apartarse para Hashem, a los que tienen que ser exclusivos para Hashem, mientras que la idea original no era esa. La idea original era que todos fuesen reyes y sacerdotes. Esa discusión que sucede con Coré, esa discusión tiene un poco de lógica, solo que él no lo hizo correctamente. O sea que cuando él dice que todos somos santos, pues originalmente era así. Pero una vez después del pecado del becerro de oro, ya entonces Dios tuvo que, digamos, cambiar los planes. Ya ahora no todo el pueblo era santo para Dios, o no era apartado exclusivo para Dios, sino que los apartados para Dios, o los que se acercaban a Dios, o los que tenían el privilegio de estar cerca del tabernáculo, solamente era la tribu de Leví. Y a su vez eran los que iban a servir de mediadores entre el pueblo y Dios. Entonces, aclarando esto, hermanos, de que ha sido, digamos, en parte una manera de confundir a las personas, y no fue con intención, sino por falta de información, vamos a dejar claro esto. La parashá que nosotros vemos hoy se suponía que debería de ser la parashá que entrara en la semana que viene. Pero debido al arrepentimiento genuino, digamos, del pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro, entonces los sabios tomaron la decisión de colocarla antes para demostrar de alguna manera que aunque el pueblo pecó, el pueblo se arrepintió genuinamente y por lo tanto Dios, vamos a decirlo de esa manera, se los perdonó. Y una manera de decir que se los perdonó era colocando esta parashá antes del incidente del becerro de oro. Bien, entonces, aclarando esto, hermanos míos, vamos a tener que entender lo siguiente. Israel no salió de Egipto para fabricar un tabernáculo en el desierto. Israel salió de Egipto para establecer el milenio, para establecer el reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Israel no pudiera cumplir el objetivo? Bueno, precisamente en el momento que estaban supuestos a recibir la Torá, en el momento que iban a, digamos, a recibir el pacto, ellos no esperaron lo suficiente. Pudiéramos decir, hermanos, que fue problema de la impaciencia, pudiéramos decir que sus corazones de alguna manera se habían quedado en parte en Egipto. No sabemos exactamente qué sucedió. Pudiéramos decir muchas cosas. No estaban contentos a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos. Fueron en parte malagradecidos, pero la verdad es que ellos fueron impacientes y en cuanto Moisés no llegó, ellos decidieron fabricar un becerro y nombrar a ese becerro como líder que los iba a guiar a ellos. Eso, hermanos míos, le cuesta a Israel los 40 años en el desierto y además de eso produce que Israel tenga ahora que fabricar un tabernáculo para que la ley de Hashem, que estaba supuesto a estar escrita dentro de sus corazones, estuviera de alguna manera colocada dentro de un cofre o estuviera encerrada, si lo pudiéramos decir de esa manera, dentro de un cofre. Y esa palabra que estaba dentro del cofre del pacto necesitaba de alguien apartado, exclusivo para Dios, para poder hacer de mediador entre Dios y los hombres, cuando no estaba supuesto a ser así. Estaba supuesto que todos los hombres
o todo el pueblo fueran santos y apartados para Dios. Entonces, fíjese, hermano, lo que produce, digamos, el pecado. El pecado definitivamente nos limita. El pecado nos aparta de la presencia de Hashem. El pecado nos coloca una barrera entre el Dios vivo y el ser humano. Es lo único que hace que no podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo único que te aparta de Dios, hermanos míos, y que no es otra cosa que el pecado. Hay personas que piensan que el trabajo te aparta de Dios, que las ocupaciones te apartan de Dios. Ese es el concepto que tiene el mundo, pero no es verdad. Lo único que te aparta de Dios no es otra cosa que el pecado. Puedes trabajar, puedes vivir. Yo, por ejemplo, miro que dentro del sistema religioso católico los hombres no se casan porque ellos, según el concepto que tienen, de esa manera son exclusivos para Dios. O sea, es como de una manera acercarse a Dios. Entonces, digamos, colocan el matrimonio como un impedimento, ¿no? Pero nosotros miramos que los sacerdotes eran casados, o en el caso de los sacerdotes de Israel, o sea, que eso no era un impedimento para acercarse a Dios. De hecho, Moisés entraba delante de la presencia de Hashem en cualquier momento y Moisés era casado, inclusive tenía hijos. Entonces, no es eso lo que te impide entrar en la presencia de Dios. Lo que te impide entrar en la presencia de Dios no es otra cosa que la violación de la ley. Una vez que violas la ley, automáticamente quedas apartado de la presencia divina. Fíjense, hermanos míos, ya hemos en muchas ocasiones explicado que la Torá es como una virgen, hija única de Hashem. Y que cuando alguien trata de violar la Torá, es como que si un padre, ¿verdad?, está mirando la violación de su hija, de su única hija, a la cual él ama profundamente porque es lo único que tiene. Entonces, ¿cómo se sentiría el padre de esa única hija? Por supuesto, indignado y con muchas ganas ¿de qué? De llevar a esa persona a la justicia, de pedir la pena de muerte para esa persona. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. O sea, imaginémonos esto, hermanos. Cada vez que nosotros violamos la Torá, imaginémonos que Dios siente lo mismo que un padre que tiene una única hija y que alguien trata de abusar de ella, de violarla. O sea, cuando usted entienda eso, usted va a entender el daño que usted produce en el universo o cómo Dios se siente cuando usted viola la Torá. Siente exactamente lo mismo que ese padre a quien le ha violado su única hija. Entonces, ese padre que tiene esa única hija, él no quiere que ella se quede soltera. ¿Por qué no quiere que se quede soltera? Porque como un buen padre quiere ver ¿qué cosa? Nietos. ¿Qué padre no quiere tener nietos, hermanos? Yo creo que a los nietos se les quiere más en algunas ocasiones que a los hijos. De hecho, se les permite más cosas. A veces los padres no le dan galleta a los hijos, pero los abuelos sí se la dan, aún escondido, porque lo aprecian, lo quieren ver contento. Entonces, ese padre que tiene una única hija no quiere que ella se quede sola. Por eso ese padre está buscando un esposo para esa hija. Y ese esposo se suponía que era Israel.
a quien Dios, ¿verdad?, une en matrimonio con su hija, que es la Torá. En el momento de la boda, el novio, ¿qué hace? Viola la Torá. Ese es el acontecimiento que vamos a ver en la próxima semana. Ellos violan la Torá en el momento de la boda. Entonces, imagínense cómo se sintió Hashem. Por eso, hermanos míos, tenemos que entender la reacción de Moisés. Moisés rompe las tablas declarando que no eran dignos del matrimonio. O sea, rompe el contrato. ¿Y por qué nosotros tenemos que estudiar de estas cosas? Porque, hermanos, la historia se repite constantemente. Dentro de las religiones se cree que la Torá puede seguir siendo violada, que a través del sacrificio, digamos, del Mesías o del Cordero en la cruz, no necesitamos guardar la Torá. En otras palabras, ahora tenemos carta blanca para violar la hija del Eterno, que es su Torá, según el sistema religioso cristiano. Entonces, hermanos, es necesario que se predique de esto. Israel dejó de ser nación santa porque violó la Torá. Cuando nosotros oímos en el cristianismo que ellos se autoproclaman una nación santa y que vemos que constantemente están violando los mandamientos, entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que están entendiendo como la gracia. ¿Qué es lo que están entendiendo como el sacrificio del Mesías? Porque el sacrificio del Mesías es el producto, es la consecuencia de que Israel estaba violando la Torá. El sacrificio de Cristo no es otra cosa que el pago por el pecado. ¿Por qué? Porque ellos estaban violando la Torá. Si ellos no estuviesen violando la Torá, no se requería del sacrificio de Yeshua. No era necesario, hermanos míos, el sacrificio del Cordero. Hemos explicado en otras ocasiones que cuando el pueblo de Israel sacrifica un cordero en Egipto, no era un ritual que estaban haciendo innecesariamente. Ellos estaban reconociendo que no eran dignos de que el ángel no pasara o que el ángel, digamos, brincara la casa de ellos. Ellos no eran dignos de recibir el perdón. Esa es la afirmación del sacrificio del Cordero. Fíjense que, hermanos, hay personas que no lo miran de esa manera. Hay personas que dicen, bueno, ellos sacrificaron un cordero para que el ángel mirara la sangre y como miró la sangre, pues entonces el ángel brincó. Pero no entienden que ellos fueron obligados a sacrificar un cordero porque de esa manera estaban reconociendo que tanto los egipcios como los hebreos eran pecadores. Pero que en la casa del hebreo se estaba haciendo, ¿qué cosa? Justicia. Estaba muriendo un inocente en el lugar de ellos, porque había derramamiento de sangre. Habían colocado la sangre dentro de la puerta de la casa. Entonces el ángel mira la sangre en la puerta. ¿Y qué hace el ángel? El ángel entiende que en esa casa ha habido, ¿qué cosa? Justicia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, allí en esa casa había habido muerte. Y como había habido muerte, él no podía entrar. ¿Dónde él entraba? Donde no había habido muerte. ¿Entendemos eso? Donde no había sangre. Y por eso entraba en la casa de los egipcios y mataba al primogénito. Entonces, la persona
que estudia la Biblia, la persona que va a una iglesia a estudiar la Biblia, no logra entender eso. Lo primero, que Israel no fue sacado de Egipto para hacer sacrificios en el desierto o para hacer un tabernáculo y matar animales en el desierto. No, hermanos míos. Fue sacado para establecer el milenio, que fue el pecado del becerro de oro lo que los lleva a ellos ahora a tener un mediador. En este caso, el tabernáculo. Que ahora la ley de Hashem no iba a estar grabada en sus corazones. Por eso se requería de qué cosa, hermanos míos, de un segundo pacto. El pacto nuevo, lo que habla Jeremías. Yo grabaré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones. ¿Por qué ahora en sus corazones? Porque no lo pudo hacer en el Sinaí, porque ellos violaron la ley, violaron la Torá en el día de su matrimonio con la Torá. Entonces Dios no les pudo grabar la ley en sus corazones. Ahora, ¿qué tenían que hacer, hermanos míos? Colocar una cajita acá en la cabeza. Tenían que colocarla sobre sus manos. Tenían que colocarla por fuera. ¿Por qué por fuera, hermanos míos? A ver, ¿por qué por fuera? Porque no estaba adentro, hermanos míos. No podía estar adentro. ¿Por qué? Porque en el momento del matrimonio violaron la novia. Entonces ahora lo obligaron a ellos a llevarla por fuera. Pero había una promesa. Jeremías hablaba de esa promesa. Ahora, en este pacto nuevo, la ley no iba a estar afuera de ellos. ¿Dónde iba a estar, hermanos míos? Iba a estar dentro de sus corazones. Fíjense, hermanos míos, que nosotros ahora nos sometemos a la ley de Dios y no requerimos de eso. No requerimos de la cajita, no requerimos digamos, del zip-zip. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios que está haciendo a través del Mesías es precisamente eso. Está circuncidando nuestro corazón para que nosotros guardemos la Torá y la guardemos no por llevarla afuera. Miren, mis hermanos, que a nosotros no nos tienen que recordar que hoy es Shabbat. Nosotros sabemos antes de que llegue el Shabbat que tenemos que prepararnos para el Shabbat. Nosotros no nos tienen que recordar cuáles son los alimentos que no debemos de comer. A nosotros no hay que recordarnos que tenemos que orar en la mañana, en la tarde. No nos tienen que recordar eso, porque la ley está grabada ahora dentro de nuestros corazones. Hay una fuerza dentro de nosotros que nos lleva, nos ayuda, hermanos míos, a guardar la Torá. Entonces, fíjense cómo cambiaron las cosas. Toda la vestimenta del pueblo de Israel acontecen después del pecado del becerro de oro. O sea, todo eso que ellos tenían que hacer era consecuencia de no haber recibido la ley dentro de sus corazones. Ahora la tenían que llevar, digamos, sobre sus ropas. La tenían, ¿qué cosa? Que repetírselas a sus hijos cuando fueran por el camino. Fíjense, hermanos, que ellos tenían el tefilín, tenían el tzitzit, tenían la orden de repetirla cuando ellos iban por el camino, cuando regresaran, repetirla en las mañanas, en las tardes, en las noches. O sea, ellos tenían todo ese ritual, pero eso no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Porque recordemos lo que pasa con Josué. ¿Qué pasó con Josué? Recibieron la tierra prometida, comenzaron a vivir dentro de la tierra prometida. ¿Y qué dice la Biblia? Se levantó una generación, o sea que todos esos rituales que ellos hicieron y todas esas ordenanzas que ellos tenían, no les fue suficiente. Se levantó una generación que no conocía. Pero ¿cómo no lo vas a conocer? No, ellos no practicaban todas esas ordenanzas. Por supuesto que sí. ¿Y qué fue lo que pasó? La falta
la falta de tener la ley de Hashem dentro de los corazones. Por eso, hermanos míos, que el sacrificio del verdadero Cordero, que es el Mashiach, nos brinda, hermanos míos, el mayor regalo que hay, que es tener la capacidad de alinearnos con Dios a través de tener la ley dentro de nuestros corazones. Explicábamos que lo único que te separa de Dios, ¿qué cosa es? La violación de la Torá. Pero a través de Yeshua, ¿qué hace Dios? Graba su ley en nuestros corazones. Y mientras la ley de Dios esté grabada dentro de nuestros corazones, ¿qué sucede? Tenemos la presencia de Dios garantizada sobre nosotros. ¿Cuándo se le va la presencia de Dios a David? Cuando violó la ley. No apartes de mí tu rúa, tu espíritu. Esa presencia divina de Dios, sobre todo sobre el rey de Israel, se apartó. ¿Y por qué se apartó, hermanos míos? Porque violó la Torá. Entonces, en el tabernáculo encontramos el cofre. ¿Y la ley estaba qué cosa? Estaba limitada a estar en el lugar santísimo. ¿Y por qué estaba ahora limitada en el lugar santísimo? Porque habían querubines custodiando el arca. Porque una vez Israel violó la Torá. Como lo explicamos, violó la novia antes de casarse. El padre no se la podía entregar. O por lo menos no se la entregó dentro de sus corazones. Era necesario, ¿qué cosa, hermanos míos? Que murieran. Que hubiesen ellos una nueva creación para entonces tener la oportunidad de recibir de nuevo, ¿qué cosa? La novia. Fíjense, hermanos míos, que cuando el Mesías dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, lo único que está diciendo es necesario que haya en tu corazón un verdadero arrepentimiento, o sea, muerte absoluta al pecado. Y un deseo profundo de tener el reino de Dios en tu corazón. Y tener el reino de Dios en tu corazón no es otra cosa que grabar la ley de Dios dentro de nuestros corazones. ¿Qué es el reino de los cielos? El gobierno de Cristo con la Constitución en su mano. ¿Cuál es la Constitución? La ley. Entonces, entrar en el reino de los cielos es eso. Es permitir que Hashem reine dentro de nosotros. ¿Cómo gobierna Hashem dentro de nosotros? A través de su palabra. ¿Por qué Yeshua hacía totalmente la voluntad del Padre? ¿Por qué Dios gobernaba totalmente la vida del Mesías? Lo gobernaba totalmente, al punto que el Mesías llegó a decir: el Padre y yo uno somos. Era como que si Dios estuviese actuando dentro del Mesías. Estaba, digamos, conectado con el Padre de tal manera que Él cumplía absolutamente la voluntad del Padre. ¿Por qué lo logró, hermanos míos? Porque la ley de Dios estaba grabada en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si yo no peco, hermanos míos, la presencia divina está garantizada. Dios no va a estar conectado con el hombre cuando se está violando la ley. No, hermanos míos. Yo quisiera que el mundo cristiano lo entendiera. Amigo cristiano,
tú que amas a Cristo, tienes que entender esto. Dios no puede estar conectado contigo cuando estás violando la ley. Porque la violación de la ley es precisamente eso, pecado. Entonces, es como decir que Dios puede estar en el pecado. Es una manera de decir que Dios sí puede hacerlo. Cuando su naturaleza es santa, totalmente apartado del pecado, y tú estás en contra de lo que Él mismo dice, sé santo porque yo soy santo. Lo que te separa de Dios, amigo cristiano, no es otra cosa que violar la Torá. Lo que hizo que el Mesías muriera por ti no es otra cosa que el que tú no cumplieras la Torá. Si hubieses estado cumpliendo la Torá, Él no tendría que morir por ti. Acuérdate que Él dijo que Él no vino a buscar justos. Él no vino a buscar los sanos. Él vino a buscar los enfermos. Una persona, si hubiese estado cumpliendo completamente la Torá, Él no tenía que morir por él. Él muere por la persona porque esa persona está violando la Torá. Él va a pagar el pecado de esa persona con su vida. Pero si esa persona vivió completamente en libertad, obedeciendo los preceptos de Hashem, no necesita la paga del pecado. Entonces, concluimos con esto, hermanos míos. El acontecimiento del becerro de oro lo vamos a encontrar la semana que viene. Eso abre la puerta a que la persona que estudia la Biblia sin el conocimiento que podemos tener, piense que Israel salió de Egipto para fabricar un tabernáculo. No fue así. Israel salió de Egipto para establecer el reino. El tabernáculo es una segunda opción. ¿Cuál es? ¿Es la opción o es la consecuencia por ellos haber violado la Torá? Y la violaron nada más y nada menos que en el día de la boda. Se estaban casando con la novia o iban a aceptar la novia bajo la jupat y violaron la novia fabricando un becerro. El padre dijo, no son dignos de entregarle la novia. O sea, no son dignos de que lleven mi palabra grabada en sus corazones. Pero por misericordia, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, les voy a complacer, los voy a llevar a la tierra prometida. Y mientras estén aquí en el desierto, voy a fabricar un tabernáculo. Pero ahora mi palabra no estará en el corazón de ellos, estará dentro de un cofre. Estará cubierta por querubines, guardada. Pero hermanos míos, Dios no se conformó con eso. El plan de Dios no era eso. El plan de Dios, ¿cuál era? Grabar la ley dentro de nuestros corazones. Jeremías 31 lo promete. En el día de Pentecostés es eso lo que acontece, hermanos míos. Grabar la ley de Dios en los corazones de los creyentes. Los amigos nuestros cristianos pentecostales deberían de entenderlo. Pentecostés no es otra cosa que la entrega de la Torá. Pentecostés, Dios estaba entregando la Torá y ahora en el Pentecostés, después de la muerte del Mesías, Dios estaba entregando la Torá en los corazones de las personas. Pedro lo dice. Ese es el acontecimiento que Pedro narra. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, o sea, voy a colocar mi ley sobre sus corazones para que anden en mis mandamientos, para que cumplan mi palabra, para que no violen mi hija, para que yo sea para ellos un buen suegro. Y recuerden, Hashem tiene una sola hija. Él no se puede separar de esa única hija. Él quiere ver, hermanos, que cuando nos casemos con esa hija, le demos nietos. ¿Saben cuáles son los nietos? Los frutos de haber recibido su Torá.
frutos de justicias. O sea, frutos por haber vivido bajo los mandamientos del Eterno. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom.